Señor, poder cumplir tu voluntad. Amén. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, bienvenido a todos aquellos que están acompañándonos. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie sobre un tema que dentro de la Iglesia Adventista es aceptado por unos, no tan aceptado por otros y directamente rechazado por otros. Y queremos compartir nuestra experiencia sobre una verdad presente que no siempre es bien entendida. Salir de las ciudades. ¿Para qué nosotros deseamos salir de las ciudades? Hay una base bíblica, hay una base de los testimonios de la sierva del Señor, la hermana White, o es solamente un desliz, digamos, histérico de mucha gente, ¿no? Nosotros creemos, como siervo del Altísimo, que el Señor va a ejecutar un juicio sobre esta tierra. Pronto comenzarán a caer las señales primero y después los juicios propiamente dichos sobre esta tierra. Y siempre, antes que vinieran estos juicios, el Señor avisa a los suyos. Y el Señor nos avisa con antelación que los juicios comenzarían en las grandes ciudades, porque habría Babilonia llegado al fin o al colmo de la paciencia del Señor. Pero uno se puede preguntar, ¿nosotros podemos encontrar algo en la Biblia sobre los puestos de avanzada? ¿Por qué hay una diferencia entre salir al campo e ir a los puestos de avanzada que están en el campo? En la Biblia hay registros, ¿sí? Voy a compartir página o pantalla para que podamos entender mejor el concepto de lo que la Biblia nos dice. Me gustaría que pudieran decirme si se ve en la pantalla la diapositiva. Sí. Dice así. Sí se ve. Vale, gracias. Vamos a hablar acá lo que en este día lo que sí es un puesto de avanzada. Porque a veces podemos entender que hacemos un puesto de avanzada y en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. ¿Está en la Biblia? Sí. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, 32. Capítulo 32 de Crónicas, Segunda de Crónica. Ver. Verso 1, y leo, que dice así: Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ese acampó con la intención de conquistarla era, en realidad, en términos militares, un puesto de avanzada. Es decir, una avanzada, un pequeño grupo de personas que se adelantan al grueso del ejército para poder conquistarla. En Segunda de Reyes, capítulo 25, vemos otro hecho similar, que dice así, verso 1 y 2. Aconteció en los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Aquí otra vez podemos ver que
hay una actitud hostil, o mejor dicho, de vigilancia en este contexto sobre una ciudad. En el Nuevo Testamento no hay un registro bíblico, pero sí histórico. En el sitio que en la provincia de Judá, la provincia rebelde del Imperio Romano, en Israel, que conocemos, fue sitiada por los romanos 2 veces. La primera vez en el año 66 por el general Sestio Galo, y luego en el año 70 por el general Tito, y también fue sitiada. Entonces, este es el término que nosotros podemos entender, ¿sí? Lo que es un puesto de avanzada, es decir, es un término militar que a nosotros nos da a entender que hay un pequeño grupo de personas que van cerca de las ciudades, y cuando están cerca de las ciudades van a actuar en la ciudad. Este es el término militar que se utiliza para los puestos de avanzada. Viene de la jerga militar, no es un término coloquial, ¿sí? Por ejemplo, recientemente en la guerra de Rusia-Ucrania, los rusos hacen avanzadas para invadir territorio ucraniano, incluso lo hacen escondiéndose en las tuberías, ¿sí?, de gas, que ya no se usan, y logran avanzar, se estacionan primero, y después, en el momento menos pensado, actúan. En términos espirituales, nosotros estamos en guerra. Siempre estuvimos en guerra. Desde el mismo primer día de la caída de la raza humana, la especie humana ha estado en guerra. Fíjense ustedes lo que voy a decir, hermano. Ha estado en guerra con Satanás, pero también ha estado en guerra con Dios. Porque en nuestra naturaleza caída nos hicimos enemigos de Dios. Lamentablemente. Y esto se fue acentuando cada vez más. Entonces, el Señor, en su gran misericordia, ha puesto un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros pensamos que al final del tiempo el Señor va a terminar una gran fase de ese plan de las edades para restaurar al hombre, y nosotros creemos que yéndonos al campo para evitar la ley dominical, para evitar las plagas, para evitar el encierro, para evitar el control monetario, el control del movimiento, la identidad digital, etcétera, todo lo que va a ser el enemigo. Nosotros no hemos entendido todavía la finalidad de Dios para los puestos de avanzada. Nosotros no tenemos que salir por un motivo personal. El Señor no nos manda a nosotros a salir por un motivo personal o de supervivencia personal en cualquier aspecto que nosotros queramos enfocar. El Señor nos saca con una única finalidad, que sería para el cielo el que el Señor pueda restaurar en nosotros un carácter que no tenemos, que como especie humana lo tuvimos. Ese carácter se revela en la vida de Jesús, y ese carácter perfecto se revela en Adán y Eva antes de la caída. El Señor desea que nosotros salgamos de las ciudades para ser reeducados. Porque si nosotros entendemos el concepto mismo de la educación, tal como el Señor desea que lo entendamos, nos daremos cuenta que nosotros estamos mucho más metidos en Babilonia de lo que nos imaginamos. Pero mucho más. Porque Babilonia nos ha formado
desde la concepción misma, no de nosotros, sino de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, de cada uno. Aunque hayas tenido una familia adventista de generaciones, que tú vengas de esa familia, igualmente Babilonia te ha formado, te ha moldeado. La sierva del Señor menciona que los puestos de avanzada ella le llama la escuela de Dios también. Y voy a leer una cita para que entendamos el concepto de lo que el Señor quiere, no lo que nosotros esperamos, no lo que nosotros deseamos, sino lo que el Señor busca de la última generación. Y de acuerdo a lo que entendamos, vamos a salir. Porque hay un conflicto. El conflicto de las edades, el conflicto de los siglos, la gran controversia. Este conflicto se originó en el cielo. Y si nosotros entendemos la raíz de este conflicto, el hombre no tiene nada que ver con este conflicto. Nosotros estamos afuera, nosotros estamos invitados a ese conflicto. O llegamos accidentalmente a ese conflicto. El conflicto comenzó en el cielo porque Satanás puso en tela de juicio la naturaleza del carácter de Dios. Antes de que existiera cualquier ser humano, antes de la creación, ya Satanás tenía un problema con el Altísimo, con el Todopoderoso. Y el problema que él tenía era que no reconocía la naturaleza del carácter de Dios. Él decía que no. Hay algo que anda mal acá. Yo puedo hacerlo mejor. Hermana Guay, si nosotros leemos el libro La historia de la redención, vamos a mirar detalles que el Señor le muestra a la sierva y a su pueblo lo que sucedió allá arriba. Y ese conflicto se tiene que dilucidar. Dios le va a dar una oportunidad al mundo para que conozcan realmente quién es quién en el conflicto que se originó en el cielo. Por eso el Señor va a levantar una generación que va a vindicar el nombre de Dios. Va a restaurar el nombre del Señor. Lo va a poner en el lugar correcto, no solamente en este mundo, sino en el universo. Habrá hombres y mujeres que dirán, yo no quiero seguir a Satanás. No quiero ese modelo de gobierno. Creo que el modelo del Dios Altísimo es mejor. No me someto a unas directrices que me impidan servir al Dios Creador y Redentor. No quiero vivir en este mundo con este gobierno. Hay algo mejor. Esa generación es la que llamamos y conocemos como los 144.000 que llegan al conflicto final con una sola idea de vindicar, restaurar, defender, limpiar el nombre de Dios. Entonces el Señor tiene que preparar una generación que entienda el conflicto. Y cuando el Señor levante esa generación que entienda el conflicto que ha comenzado en el cielo antes de la creación, cuando esa generación entienda que el Señor ha sido injustamente puesto en un banquillo y que ha sido acusado de que el hombre no puede guardar la ley y de que el hombre obviamente como quiera que sea es víctima y siervo de Satanás y Dios tiene que dejar de molestar a la raza humana porque es de Satanás. Ese es el argumento del enemigo. Tú quédate con el cielo, quédate con todo, pero este lugar, este mundo es mío. Cuando nosotros no entendamos la naturaleza de ese conflicto, no entenderemos el método que Dios quiere usar en la última generación. Dios va a levantar una generación que va a preferir incluso hasta morir antes que ser desleal a Dios y a su santa voluntad. Entonces, cuando entendamos la naturaleza de ese conflicto, entenderemos por qué Dios levanta los puestos de avanzada. Nosotros necesitamos ser reeducados. Fuimos educados por Babilonia, no importa del país que venga, no importa del idioma que hable, no importa de la cultura que te haya permeado durante toda tu vida.
Eso es Babilonia. Y el Señor dice, yo quiero que ustedes, mi pueblo, se preparen para un conflicto de ideas, un choque de paradigmas muy feroz, muy fuerte. Va a haber muertes incluso, pero de las más injustas. Porque a mí, que me vengan a mi casa a matarme, porque no creo como él, es muy cruel. Y eso se está acercando. Y el Señor sabe que vendrá. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que dejarle la mano libre a Satanás para que él pueda demostrarle al universo lo que hay dentro de su corazón. Si uno se pregunta, pero Dios, voy a contar una pequeña experiencia, hoy estuvimos repartiendo volantes en un pueblo que nunca habíamos ido, Fresno de la Vega, y había una fiesta nacional, la fiesta nacional del pimiento. Hemos comido pimiento y gratis, sí. Muy rico. A toda la gente le da, incluso venían gente de autobuses de otras provincias, de otros lugares, es una sola vez al año, el último domingo del mes de septiembre. Estuvimos repartiendo y hay gente que hemos repartido muchos Camino a Cristo y folletos, muchos. Entonces, hay gente de todo, como decimos, a todos los gustos, ¿no? Gente que nos da las gracias y gente que dice, no, yo no creo en la religión, lo que rechaza. Y otros, no, hay algunos que son un poco fuertes, pero ellos comentan que Dios es malo. Dios no hay Dios. ¿Cómo puede permitir guerras, cáncer, muerte? ¿Cómo puede permitir asesinatos, violaciones? ¿Cómo permitir? La lista es interminable. Porque Satanás ha puesto en la mente de las personas que toda su obra es por culpa de Dios. Miren al cielo, Él es el culpable. Porque si Él fuera lo que dice ser, esto no habría pasado. Es un argumento que tú lo vas a encontrar en cualquier país, en cualquier lado. Siempre habrá gente que va a pensar incluso que hasta la religión es un negocio. El plan de salvación, Satanás lo ha manchado pensando que es un negocio. Por eso el Señor tiene que demostrarle al mundo que Satanás es Él el que está detrás de todo esto. Pero ¿cómo lo va a demostrar si le tiene las manos atadas? No puede. Él tiene que liberarle las manos para que actúe de acuerdo a su propia naturaleza y que la gente mire. Por eso cuando se acerquen los tiempos que nosotros sabemos, aumentará la maldad, pero vendrá un poder del cielo que ayudará a este grupo, a este remanente, a que la gente abra los ojos cuando salga a predicar. Ha caído Babilonia, ha caído y se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y ave aborrecible y reptil inmundo, todo. Es decir, ahí adentro, en Babilonia, no hay nada bueno. Ha colmado la medida. Algo de lo que si había algo bueno ya no hay más. Todo esto es Babilonia, demonios. Y salgan de ahí, pueblo mío, para que no caigan los juicios que le va a caer a Babilonia. Y esa generación, hermana Rafael lo vio, salía de los puestos de avanzada. Por eso, si tú vas a salir de los puestos de avanzada, o vas a llegar para no salir primero, porque no, yo no quiero que me pillen los encierros acá en la ciudad, me voy a quedar en puesto de avanzada. Y si tú vas a ir para que el Señor te provea de alimentos por la agricultura, está bien, pero no es la finalidad. Porque cuando venga el tiempo de la angustia de Jacob, de acá mismo nosotros todos tendremos que salir también. Porque ya saben dónde vivimos y vendrán a por nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestros caracteres acorde a la voluntad de Dios, para que podamos resistir como Jesucristo resistió todo su ministerio a las tentaciones del enemigo. Él tenía un carácter perfecto.
Y nosotros estamos llamados a ser perfectos en nuestra esfera, perfecto como el Señor lo es en la suya. Y esa obra que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros, Él nos dice, yo la puedo hacer y la haré en mi remanente, pequeñito, en ese pequeño grupo de hombres y mujeres valientes, lograré esa obra, pero en mis términos, no en los vuestros, en mis condiciones. Y una de las condiciones, entre otras, es que no lo hará en la ciudad. La hermana Juan menciona lo siguiente. Voy a compartir de nuevo la pantalla que dice así. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de la investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente, el alma, sobrepuja toda estimación. El Señor desea que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios, que elevemos nuestra vista y nuestro espíritu a contactarnos nosotros finitos con lo infinito. Y sigue diciendo, a fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crear. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Acá nos dice la sierva del Señor que nosotros, para entender el plan de salvación, tenemos que conocer lo que el Señor desea para esta especie caída. Si el Señor a nosotros nos conecta a través de su espíritu con lo infinito, entonces comenzaremos a mirar y dilucidar en términos espirituales el gran conflicto. El gran conflicto es algo que el Señor desea que nosotros lo entendamos primero para después que Él actúe de acuerdo a la comprensión que tenemos para que Él vaya moldeando nuestra mente para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros. La siguiente cita que quisiera compartir dice así, de la sierva del Señor. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Cuando la hermana Juan menciona el amor, es cuando Dios, que es la base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. ¿Tú quieres ser educado? Estudia a Dios a través de su palabra y a través de la naturaleza.
Hermano José Antonio. Sí. He podido comprobar cómo está en este momento la sociedad. Hoy hemos estado en ese pueblo que celebraban la fiesta del pepino, perdón, Fresno de la Vega, al sur de la provincia de Vigo. Y en varias ocasiones, de mucha gente, he oído unas blasfemias tan directas contra Dios que me pongo a temblar. Pero lo mismo ocurre cuando vas por la calle. Es decir, dice tomar el nombre de Dios en vano. No es otra cosa que un reflejo de un falso conocimiento de Dios que es infinito amor. Y ahí estamos nosotros, esta lucha que tenemos que vencer. Gracias, hermano. Sigo leyendo, dice así: el amor, base de la creación, como dijimos, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, que no hay un intermedio en nuestra verdadera comunión con Dios. No puede haber algo al mínimo, algo como yo quiero. Es con todo. El Señor nos pide todo porque Él antes ya nos dio todo en su Hijo. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, como dice Lucas 10:27, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Palabra de nuestro Señor Jesús. Amar al Señor infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Esto está en la educación, capítulo La fuente de la verdadera educación y su propósito. Tremenda cita. La hermana Juan sigue diciendo, voy a compartir la pantalla, dice así: la verdadera educación consiste en vincular aquellas ideas que han de impresionar la mente y el corazón con el conocimiento de Dios el Creador y de Jesucristo el Redentor. Tal educación renovará la mente y transformará el carácter, dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas. Y nos hará capaces de comprender la voz de Dios. Reeducarse significa comenzar a entender la voluntad del Señor. Habilitará el entendimiento para llegar a ser colaborador de Cristo. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. Ya el Señor nos comenta que desde los mismos albores de la humanidad, el Señor estableció un sistema educativo para el hombre. Antes de la caída, perfectos, Adán y Eva tenían que ser educados constantemente en la disciplina de conocer a su Creador. El hogar de nuestros primeros padres, donde fue el Edén. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El Creador mismo era el maestro. Los padres de la familia humana, los alumnos. ¿Qué es usted? Por eso ella le llama la escuela de Dios. Nosotros tenemos acá una cita que ella menciona,
Patriarcas y Profetas, página 645, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Si tú vas a salir, hermano, de las ciudades y tú te quieres venir de nuevo al campo, a un puesto de avanzada, y tú no tienes esto en tu mente, de que Dios desea restaurar la imagen perdida que tú y nosotros, como creación suya, hemos perdido por el pecado. Si tú no tienes en tu mente que tú tienes que ser restaurado en tu carácter a una imagen que hemos perdido, no hemos entendido el objetivo de los puestos de avanzada. El puesto de avanzada significa que el Señor va a obrar una obra silenciosa, una obra duradera, hasta que Él mismo lo lleve a cabo, de poder restaurar en tu carácter el carácter de Jesús. Entonces tú estarás preparado. Si tú tienes en tus objetivos escapar de los granizos y escapar de las pestes y escapar del asedio y de la persecución, Dios dice, no es eso lo que yo deseo de mi pueblo. Yo me encargaré de ustedes, pero lo que busco es demostrarle al universo quién es quién en este conflicto. Satanás me ha acusado a mí. Satanás me puso en un banquillo y él es el fiscal y me dice, en el cielo pasó esto. En el cielo no me... Como hay una carta que leí hace poco que Satanás decía, me malinterpretaron. Fíjense ustedes. Yo les daré a ustedes un gobierno superior. Entonces, si nosotros no entendemos esa naturaleza del conflicto, no podemos ser parte de los 144.000, porque los 144.000 no huyen de las plagas. Son guerreros, como dijimos hace unos días atrás, punta de lanza de un ejército preparadísimo para hacer frente a la peor de las persecuciones sin temor. No tienen miedo. Son valientes. Son, como dijimos en su momento una analogía, los boinas verdes, los Navy Seal, los Spetsnaz, los mejores preparados de lo que nos podemos imaginar en términos espirituales, preparados para cualquier actividad que el Señor nos mande, en cualquier terreno. Y esas personas habrán salido puesto de avanzada, la hermana Juan lo menciona, y esas personas son las que les interesa sobremanera vindicar el nombre de Dios. Ellos en su vida van a decir, yo no quiero guardar un domingo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. En su palabra está que si debo de mirar al cielo un día en especial, ese día es sábado. No, pero acá es domingo, porque el planeta, porque la economía, porque nosotros lo decimos, porque un montón de cosas. No, es sábado y se terminó. Se te vienen encima todos. ¿Tú vas a tener ese valor? Cuando Jesús tuvo su Getsemaní, Él se preparó espiritualmente, tremenda consagración y oración para las horas siguientes. Sabía que iban a ser extremas. Su paciencia iba a ser probada al extremo del superlativo extremo. Él lo sabía. Él tenía que prepararse y no fallar. No podía defraudar al Altísimo, a su Padre. Por eso, cuando él estaba preparado, ahora sí, nosotros tendremos que pasar ese Getsemaní en nuestra vida para estar preparados espiritualmente para ese extremo de prueba que nos espera. Hermana Paz menciona una frase que dice ella, ni la mente más fecunda puede siquiera imaginar las escenas que nos espera vivir. No hay forma de imaginar.
Porque este mundo nunca, lo voy a decir otra vez, nunca los demonios tuvieron las manos libres. Siempre hubo 4 ángeles que aparecen en Apocalipsis reteniendo los vientos. Pero cuando esos vientos se suelten, vamos a ver las escenas más espantosas que la mente humana puede hacer. Porque no va a ser una escena de factura humana, va a ser una factura luciferina, en pleno, sin límite. Y ahí estaremos vindicando el nombre de Dios, aguantando esa presión. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor nos quiere sacar de la ciudad para que podamos purificar nuestras vidas y llegar a un desarrollo del carácter que el Señor diga, ahora te puedo mandar de nuevo paso. Moisés, ¿se acuerdan? Él sabía que era hijo de los hebreos, que era un alto dignatario, candidato a Faraón. Y él quería hacerlo por su cuenta. Dijo, yo voy a montar una revolución y aquí se va a montar un pollo que ni te cuento y yo voy a tomar el poder y voy a liberar al pueblo. Dios le dijo, no. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo primero que mató a un paisano de él, a un egipcio. Y Dios le dijo, no con tus fuerzas. Tus intenciones pueden ser buenas, pero así no. Ese es mi pueblo. Y en la promesa que yo le hice a Abraham, patriarcas, de que iba a cumplir una promesa, porque después de 400 años tenía que sacar. La voy a cumplir, pero te elegí, pero no como tú dices. Y lo sacó 40 años criando cabras. No 4 meses, ni 4 años, 40 años. Al monte, a contemplar los atardeceres, los amaneceres, a escuchar como el barullo de todos los animales, a tener su familia. Tranquilo, Moisés, tranquilo. Tú tienes ese indio adentro que quiere explotar. Tranquilo. 1 año, 2, 3, 5, 15, 20, 35 años. Todavía no estás. Todavía te falta. 38 años, te falta el último hervor. Ahí, tranquilo. 40 años. Tú estás listo. Ahora sí, ve a Faraón. En mi nombre. Dios obró tremendo esa liberación. Y Moisés fue llamado un hombre el más manso de la tierra. Esa obra de llevar a otros, sí, a la Canaán terrenal, nos compete ahora de llevar a otros a la Canaán celestial, por medio de una predicación. Hermano Iván. Sí, una pregunta que hace el hermano Francisco. ¿Qué pasa con aquellos que ya han salido a los campos, predican, pero no son puestos de avanzado? El Señor tiene misericordia de todos nosotros. Nosotros entendemos que cada uno camina en la luz que ha podido llegar, desarrollar en su vida. Hay personas muy honestas, hay personas muy sinceras. Pero así como ellos han logrado ese deseo de salir de las ciudades, el Señor en su misericordia, en algún momento, ellos conocerán la voluntad de Dios, la verdadera voluntad. Porque la idea, como lo dije muy al comienzo, de nosotros no es escapar de la ciudad, porque tenemos que regresar. Nadie escapa para regresar. ¿Sí? Y el Señor desea que su pueblo regrese porque el remanente, que es una parte, un nombre del pueblo de Dios, ¿sí?, tiene esa tarea del Señor. Hay un remanente. Pero en Babilonia hay un pueblo mío. Está el remanente afuera de Babilonia. Está el pueblo mío dentro de Babilonia. Y el remanente que está fuera de Babilonia tiene que ir a buscar al pueblo mío.
¿sí? Y ese pueblo mío es el que tiene que ser alertado por ese remanente. Por eso, el Señor, en su gran misericordia, aquellos que puedan ser moldeados, el Señor les alcanzará. En su gracia, en su misericordia, los alcanzará. Porque la tarea del campo, lo decimos por experiencia personal, no es fácil. ¿Ustedes saben cuál es el sinónimo de la ciudad? Vamos a decir un sinónimo porque la ciudad, el concepto de ciudad, viene de Caín. Caín era hijo del diablo. Y después viene de los hijos de Caín. Caín antes del diluvio y después del diluvio de la descendencia de Canaán, que era una descendencia bastante especial, una descendencia maldita, viene otro hijo de Caín, ¿sí? Él fue el fundador de la primera Babilonia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda el nombre? El fundador de Babilonia, Nimrod, cazador de almas. El concepto de ciudad es un concepto que sale de la mente de Satanás. ¿Por qué? Porque si hay algo que pueda compararse a una ciudad es la concentración. Su sinónimo: concentración de comida, concentración de habitantes, concentración de trabajo, concentración de entretenimiento, concentración de educación, concentración de lo que se te ocurra. Todo está concentrado en algo que los hijos de Caín, o que salió de la mente de Satanás, es ciudad. Todo está concentrado. En la concentración, la raza caída, ¿qué obtuvo? Beneficios temporales, comodidad, confort. No era el plan de Dios que el hombre se concentrara. Dios le dijo a Adán y Eva: tengan familia y espárzanse por toda la tierra. Era esparcirse. Y Satán dice: no, concentrémonos. Es el concepto de la ciudad. Por eso a nosotros se nos llama a salir de la ciudad, de la concentración, para que recién el Señor pueda comenzar a trabajar en nuestros caracteres, en mi carácter. Hay todavía muchas cosas que tengo, sabe el Señor, que mejorar. Cada uno de nosotros también. Porque en la presión, en la presión de un debate teológico, no es solamente conocimiento, hay una presión espiritual muy fuerte. Si tú no te preparas para aguantar esa presión en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor, tú no puedes avanzar. Tú caes, tú vas a perder ese debate. Porque hay una presencia invisible. Conoce tu progreso espiritual. Si tú no estás preparado en tu progreso espiritual, ese espíritu lo conoce. Tú, sin el auxilio del cielo, tú no puedes vencer. A ellos no los puedes vencer. Nosotros somos nada comparado con esas fuerzas. Por eso el Señor desea que tengamos esa consagración. A Moisés le llevó 40 años. A Noé, 120 años predicando. Nosotros tenemos que entender que el Señor desea hacer en nosotros un cambio. En nosotros, en mí, en primera persona, en ti, primera persona, un cambio. Ese cambio el Señor lo va a hacer de una manera muy especial, porque el momento, el evento que viene es muy especial, es muy singular. No hay otro más. Sigo leyendo la cita que dice así: en el principio Dios creó al hombre a su propia semejanza. Restaurar esta semejanza fue el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hoy nosotros estamos en ese tiempo de gracia. Desde el mismísimo momento en que Eva mordió de la fruta y se la dio a Adán y él también comió de la fruta, comenzó un tiempo de gracia para ellos. Hasta hoy, 6.000 años, lo que sea. Hasta hoy. Pero ese tiempo de gracia
se le concedió al hombre, a la raza caída, hasta el día del juicio. Cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, se habrá terminado ese tiempo de gracia para esa generación, la que fuere. ¿Iba a ser la generación de 1880 en todo el mundo? Sí. Y no fue, porque la iglesia no estaba preparada. ¿Iba a ser la generación del año 1900? Sí. Pero no fue, porque la iglesia no estaba preparada. ¿Será esta generación la del siglo XXI? Creemos que sí, porque ahora el Señor no se va a medir por los méritos de la iglesia, que pudo haberlo logrado en sus méritos, si se hubiera consagrado, si se hubiera arrepentido, si se hubiera obrado un milagro. Ahora dice no. Ahora ustedes no son la medida. Ahora la medida es el mundo. Cuando la medida llegue al colmo, con esa famosa ley dominical, el que esté preparado estará preparado, y el que no, afuera. Esa es la idea de los puestos avanzados. Prepararnos a nosotros espiritualmente en nuestros caracteres para regresar a las ciudades, como dice la hermana Juay, con rostros emblanquecidos o resplandecientes en santa consagración. Y ahí es donde el puesto de avanzada tiene la finalidad que el Creador, el que lleguemos o no, hermano, yo no tengo respuesta, lo siento. Mi hermano me dice, Francisco, ¿qué pasa con los que salieron al campo? Venga el Señor misericordia cada uno de nosotros, comenzando por este Señor. Pero el Señor desea, Él tiene su plan, y a cada uno les hará llegar en su momento su voluntad. Sin embargo, hay muchas personas que a veces escuchan muy a menudo dentro del ámbito adventista, pero hasta pastores, desde ilustres pastores, se han expresado así. Hay algunos que tienen que quedarse en las ciudades porque ¿quién le va a predicar a las ciudades? Pero la hermana Guay es muy explícita en eso. Ella dice que la gente que va a predicar en las ciudades, que va a llevar el mensaje de amonestación, no todos los que están en las ciudades, no los que salgan de los puestos de avanzada. Exactamente. Mira, es muy razonable, pero humanamente razonable el planteo. Bueno, alguien tiene que quedarse, ¿no? La voluntad de Dios es, la voluntad del Señor es que ningún adventista se quede. Cada su iglesia, su pueblo completo, campo, fuera de la ciudad, y prepararlo y venir, pero es la odisea. Ya es la odisea. Yo estoy bien, a mí no me saquen de ningún lado, acá estoy cómodo. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo estoy bien. No me vengan con esas cosas. Pero Dios tiene un plan para aquellos que quieran obedecer. Dice así la hermana Juan: hacerle volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Es obra de los padres y maestros en la educación de la juventud cooperar con el propósito divino, y al hacerlo son coadjutores de Dios o colaboradores de Dios. Dice así la hermana Juan: la verdadera educación es una preparación para ser misioneros. Más claro no puede ser. Si el Señor te va a educar, es para que tú prediques las buenas nuevas. El objeto y el objetivo del cielo para los que se han convertido. Ahora sí, voy a colaborar comparto ahí. La verdadera educación es una preparación para ser misioneros. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y
y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Oímos hablar mucho de educación, dice la sierva del Señor. Es educación superior en el sentido en que el mundo considera estos asuntos. Tú no hables de la educación del mundo, porque es otra cosa. La educación del mundo básicamente es que tú te tienes que educar para conseguir un trabajo. Cuanto mayor educación, mejor trabajo, mejor salario para sostenerte a ti y a tu familia. Ahí se termina la educación. El cielo no lo considera así. Pero los que no conocen la educación superior, tal como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, ignoran lo que es. La educación superior implica conformidad con el plan de salvación. Implica la experiencia de contemplar diariamente a Jesús y de colaborar con Cristo para la salvación de los que perecen. Ahora es el momento de trabajar. El fin de todas las cosas se acerca. La noche viene cuando nadie puede orar. Esta noche está más próxima de lo que algunos suponen. Exalten al hombre del Calvario frente a los que viven en pecado. Y exaltar al nombre, a nuestro Salvador, es por testimonio y también por prédica. Mediante la pluma y la voz trabajen para disipar las falsas ideas que han tomado posesión de las mentes de los hombres con respecto a la educación superior. ¿Pueden ver la imagen? Sí, ¿Me escuchan, hermanos? sí, Vale, sí, sí. ahí va. Ahora, en la educación adventista o en el modelo adventista de educación, desde los primeros años del adventismo temprano, la hermana White recibe una visión, entre otras, sobre el plan de Dios para su pueblo en el aspecto de la educación. Y eso fue, entre otros planes del Señor, no fue atendido con humildad y obediencia. Lamentablemente. ¿Sí? Y eso lo vamos a mirar ahora. Este servidor ha conseguido literatura, quería informarme, ilustrarme de todo este tema del sistema educativo. No lo pude conseguir en español, había unos libros de pastores adventistas en inglés, y este servidor se tomó el trabajo de traducirlos. ¿Sí? Hay un libro del pastor Vance, de este pastor adventista, ahora me voy a acordar, que yo traduje varios libros de él, 2 libros creo, y otro de otro pastor, que también habla sobre la educación. Un tema muy interesante. El plan educativo de Dios versus el plan de Babilonia. Babilonia te educa, nos ha educado. Pero el plan de Dios es que Él nos eduque ahora a nosotros, a esta última generación. Y ese plan, la hermana White lo detalla. Dice así la sierva del Señor. A diferencia, esto es lo que es un resumen de lo que acabo de comentar, a diferencia de todas las escuelas adventistas levantadas en el pasado y en el futuro, hasta nuestros días, esta escuela adventista, la escuela de Madison, que tiene una historia muy particular, tiene características que la convierten en única, y por ello los dirigentes adventistas, lamentablemente, hasta el día de hoy nunca aceptaron. Patrocinaron y aportaron a este proyecto inspirado por Dios, que tenía como único objetivo devolver la imagen de Cristo en el hombre y la mujer perdida por el pecado y hacerlos aptos con las credenciales del cielo para la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Por eso, respondiendo un poco a la inquietud de muchas personas, como dice la hermana Ivette, que dicen, no, hermano, que alguien se tiene que quedar en la ciudad para predicar. La hermana Ivette menciona que para predicar el mensaje del tercer ángel o de los 3 ángeles al final del tiempo, esa generación que se encontrará con esa realidad de que acá se terminó todo, esa gente tiene que tener una característica para que el cielo pueda administrarle el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no va a venir porque tú lo llamas. El Espíritu Santo no va a venir a tu vida porque tú haces una oración todos los miércoles, en la reunión de oración de los miércoles, en la iglesia, y hermano, oremos para que venga el Espíritu Santo. Es un engaño. Tú no puedes condicionar al Espíritu Santo. Los evangélicos intentan a ese espíritu, al que le llaman Espíritu Santo, de hacer lo que ellos quieren. Nosotros no podemos manejar al Espíritu Santo. O nos dejamos manejar por él, o no habrá jamás Espíritu Santo en nuestra vida. Hay dos principales características que poseía esta escuela Madison, que la podemos resumir así. Primero, voy a hablar lo que la hermana Fay escribió. No es un asunto personal mío, yo no inventé nada, quiero decir, no es una prerrogativa de este servidor, ni mucho menos, nosotros somos solamente siervos. Pero la hermana Fay dejó registro, ella decía, primero, no debía ser puesta bajo la dirección de la administración corporativa adventista, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo. En el momento en que se abrió la escuela Madison, en el año 1904, el presidente de la Conferencia General, el pastor Arthur Daniels, era uno de los más acérrimos enemigos de la escuela de Madison. No la quería, pero ni que se la mencionara. Él había hecho cartas escritas de puño y letra de su mano, instando a las iglesias a que no aceptaran el llamado para llevar a sus hijos a la escuela Madison, directamente, que no aportaran dinero a la escuela Madison y que no hicieran referencia a nadie que lleve a sus hijos a la escuela Madison. Para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no manejaba la escuela. Pasa que las escuelas anteriores, como Andrews, Loma Linda y otras escuelas, tenían un sistema educativo con un plan mundano, comida, se comía carne, y el objetivo era lograr logros académicos, títulos. Ay, cuanto más títulos, el hermano decía, eso no es el plan de Dios. ¿De qué te sirve a ti 4 pergaminos pegados en la pared? Tú no estás preparado para el evangelio. No estás purificado para el evangelio. Entonces decía, no, la escuela enseña esto. Nosotros tenemos que hacer, el Señor me mandó a buscar a unos hombres específicos que ella le mencionó y tenemos que montar nuestra propia escuela en el nombre del Señor. Por eso la escuela Madison fue puesta fuera del dominio de la administración de la Conferencia General. Segundo, decía, debía ser levantada con los aportes y ofrendas de los mismos hermanos adventistas y todo aquel que deseara ayudar para una mejor educación a sus hijos y apoyar a la escuela de Madison. No había que pedir al Estado, no había que pedir a la iglesia, a los padres de los alumnos. Decía, ¿usted quiere que su hijo tenga una educación que el cielo apruebe? Mande a sus hijos y ayude. Los profesores, como los alumnos, tenían igualdad de condiciones, derechos y privilegios. En cualquier escuela del mundo de la que se te pueda ocurrir donde tú estudiaste, el profesor, el profe, siempre tenía la razón. Es algo que iba, como dicen acá, iba a misa. Era incuestionable. Y arriba del profesor, el director. Lo que diga el director, nadie lo puede cuestionar. En esa escuela todos soportaban, opinaban, todos contribuían. No existía esa jerarquía verticalista de la que conocemos hoy. Se respetaba la opinión de todos. Cuarto, debía ofrecer educación gratuita a sus estudiantes. Era la única escuela adventista, mientras estuvo abierta, que no cobraba ni matrícula, y tampoco cobraba cuotas semestrales, trimestrales, etc. Todos podían estudiar. Porque el pastor Sutherland había dicho que en su posición, ¿cómo podemos prohibirle a una persona que venga a educarse si esa persona está consagrada, ese alumno, ese muchacho, esa muchacha, están consagrados y quieren servir a Dios? Hay que buscar un método de no cobrar. Pero pague con trabajo.
Y había alumnos que no tenían. Y salieron buenos alumnos. Y no tenían para pagar. Y la escuela los aceptaba igual. Debía generar sus propios recursos económicos para su mantenimiento, instalando industrias varias en su recinto. Esta escuela tenía su autosostén. Tenía que hacerlo. Por eso nosotros estamos buscando la manera, en nuestros recursos, en nuestros límites, de ser autosostén. Porque a pesar, hermanos, de que tenemos 3 años y medio, los gastos siguen. Al comienzo hubo gente que nos aportaba en donaciones, y hoy prácticamente ya no lo hace nadie. Los gastos siguen. Y el Señor nos mantiene. Pero tenemos que buscar la manera de que el Señor pueda hacerlo de autosostén. La Biblia, dice la hermana White, debía ser su única autoridad doctrinal de regla, de fe y práctica y los testimonios. No había más autoridad que lo que diga la palabra de Dios. Era la única autoridad. Y los testimonios de la sierva del Señor inspirada por el Espíritu Santo. No, pero es que hay una directiva que hay que enseñar la evolución, hay que darle los derechos a la gente, todo lo que conocemos ahora. No. La Biblia es la que va a dictar lo que es correcto y lo que no es correcto. La agricultura debe ser su primera actividad y esta la practicará tanto por los profesores como por los alumnos. ¿Tuviste alguna escuela adventista donde los profesores tienen las uñas negras llenas de tierra? Que se sacan la chaqueta, la corbata y se ponen ahí con la pala o el rastrillo o y se ponen a trabajar en la agricultura, los profesores o el director, ¿no? Yo tengo su oficina. Esa es la educación de Babilonia. Los privilegios. Pero la hermana Juan menciona, todos tenían que tener su cultivo. La hermana María Reis, que no se ve por PowerPoint. Comparto. Y la hermana Graciela dice, hace un comentario, dice, ¿qué verdadera escuela del Altísimo? ¿Habrá una así en estos tiempos? Esa es la idea, hermano. Esa es la idea. El Señor quiere levantar escuelas de Madison, puestos de avanzada, para educarnos. Número 8. La educación se centraba en el aspecto integral del alumno, espíritu, alma y cuerpo, y no en obtener meros logros académicos. Hoy la gente dice, no, mira, hasta tú estudiando por internet te puedes sacar una carrera, un máster, o lo que fuera, ¿sí? Estudiando online. Incluso no hay ni exámenes presenciales. Tú das un examen ahí, esa es la educación. Llenarte de títulos. Y cuando tú vas a buscar un trabajo, si tienes 9 títulos, tienes muchas más posibilidades de que te den a ti el trabajo de aquella persona que tenga 2 o 1. Pero si esa persona es buena, íntegra, puntual, seria y capaz, es para ti. Te dicen, tú estás mejor capacitado. Esos son los parámetros de Babilonia. ¿Hermana? Sí, la hermana Graciela hace un comentario, dice que no les animan a nada en la escuela. Pero que agricultura, ahora solo es en la etapa inicial, la primaria, y unas cuantas plantitas en macetero, pero que no hace parte de los currículos de hoy día. Exactamente. No, y no lo hará tampoco. 9. Dice, alumnos como profesores lejos de la ciudad y en contacto con la naturaleza y con la palabra debían ser preparados para abrir nuevas escuelas, que luego serían llamadas de la Orden de Madison. Es un tema que lo veremos más adelante. Esto era diferentes en la educación dada por el mundo a estudiantes adventistas del séptimo día en colegios y universidades adventistas y o seculares. Que si los alumnos tenían la misión de egresar y abrir otros centros con los principios de Madison en el lugar donde iban a vivir. Lejos de las ciudades, comenzar en grupos, pequeñas escuelas o centros de Madison. Número 10. Debía practicarse la reforma pro salud. Es un tema muy delicado.
porque, mis queridos hermanos, a veces creemos que nosotros podemos llegar a ser decimos nosotros, ¿no?, de la Reforma Pro Salud, pero allá era esencial. ¿Por qué? Porque vas a conservar la dieta más saludable. No, por la sencilla razón de que una dieta sin carne te daba un discernimiento espiritual que no lo podía conseguir absolutamente comiendo carne. Y eso lo saben hasta los brujos que siguen a Satanás. Los brujos o los sumos sacerdotes de Satanás son vegetarianos. Aquellos que tienen un contacto con el mundo espiritual del otro lado también lo saben. Una mente despejada, una mente limpia, que se traduce a una sangre limpia en el organismo, te da una lucidez mental y espiritual que no te la da si tú comes carne. Y eso era muy importante, entender en la vida espiritual. Por eso se menciona que debía practicarse la Reforma Pro Salud y el higienismo. Era la ciencia de la salud que el cielo había provisto para el pueblo del fin. En sus pacientes, alumnos y cuerpo docente. Practicar las elevadas normas de convivencia cristiana, publicar las verdades distintivas adventistas, mantener programa de evangelismo y no cambiar estos lineamientos por métodos mundanos o seculares. Número 11, decía, tener muy en cuenta lo que sus fundadores, Pastor Sutherland y Magan, junto a la sierva del Señor Elena de White, creyendo lo que se predicó en el famoso Congreso de Minneapolis de 1888. Hay ciertos grupos adventistas que no creen que lo que pasó en 1888 fue importante. Y lo que significa la doctrina de la justicia de Cristo, o los actos buenos de Cristo, son suficientes en su totalidad para nuestra entera salvación. Y la dependencia de la fe, tal como fue expuesta por estos pastores. Hay pastores y hermanos adventistas que no le dan relevancia. Eso es como cualquier otra cosa. Dice así, es el mensaje de la justicia por la fe. Debía haber completa concordancia doctrinal entre todos sus integrantes. Nosotros acá hemos tenido ciertas personas, voy a comentarlo muy brevemente, ciertas personas que han venido a querer quedarse con nosotros y obviamente conversamos, charlamos, y uno del 2031, San Vicentinos, que Cristo viene en el 2031, otro antitrinitarios, más de uno, ¿sí? Y otras personas que tenían sus puntos de vista muy discordantes. ¿Tú te imaginas cada uno de nosotros todos los días mirando a la cara? Y hermano, yo no creo en eso. Y no, hermano, yo sí creo. No, yo tampoco. Y empieza la pelea. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar juntos si no vamos a estar peleando? Tiene que haber una unidad en el espíritu y en la doctrina. Si no hay una unidad en el espíritu, en el amor y en la doctrina, cada cual va a querer lo que quiera. Van a venir acá los varas del pastor, van a venir los mesiánicos, que van a... hace poco tuvimos una familia adventista que nosotros queremos muchísimo. Y por Zoom, esta señora, hola hermana, ¿qué tal? Bien, todo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces aparece con los nietos. Y había una nieta, tiene el pelo rubio, largo, hasta acá, ¿no? Yo le digo, qué bonita la nieta, ¿cómo se llama? No, es varón. Y era un varoncito, pero su papá adventistas mesiánicos. Y los judíos se cortan el cabello. Y al niño no le cortaban el cabello. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Somos mesiánicos y nos dejamos la barba?
o seguimos el consejo de Pablo que dice que al hombre le es honroso cortarse el cabello y a la mujer, para no ponerse el velo, le es dado el cabello largo. ¿Qué hacemos? Porque los dos puntos de vista, cada uno va a defender el suyo. ¿Sí? Entonces, yo me quedé sorprendido, digo, pero no quise hablar, obviamente no quise profundizar el tema, porque si no, ¿para qué? Bueno, yo quería hablar respecto al tema de la alimentación, porque tú mismo, Gerardo, has hablado de cómo los magos, el espiritismo, ha elevado en profundidad de una persona, nos lleva también a evitar la carne. Yo tengo la experiencia personal, 21, 22 años. Yo conocí el yoga, también el budismo, y me di cuenta que estos conventos, budistas, etcétera, son vegetarianos. Y yo me hice vegetariano, pero además, a los 22 años, capté, y desde entonces lo tengo súper claro, que la alimentación tiene un efecto fundamental en la espiritualidad. Y fuera del Oriente, y precisamente en las religiones espiritistas. Y luego, yo personalmente también lo que he hecho es aplicarlo a mi ser cristiano. Y por eso yo cuando veo tratados o conversaciones de que la comida pues influye en la alimentación, como si fuera un descubrimiento, el enemigo lo sabe perfectamente. El diablo. Y por eso los que tiene cogido les pide esa alimentación pura para que le obedezcan. Pero sin embargo todo esto es un error, porque a quien hay que obedecer es a Dios. En una alimentación lo máximamente pura que sea, porque esto afecta directamente a la espiritualidad. Yo lo tengo claro desde los 22 años. Así es. La hermana Juan menciona que nuestro crecimiento espiritual está directamente relacionado con el plato de comida que tenemos todos los días. Directamente. El plato de comida que tú tienes delante de ti todos los días para comer influye en tu crecimiento espiritual. O creces o no creces. Y ahí está, en lo que tú comes. El último punto dice, otro factor a tener en cuenta es que la figura legal de dicho puesto de avanzada debe ser definida siempre antes de que se comience con este. Porque puede traer a futuro muchas complicaciones. La iglesia adventista ha sufrido muchos problemas en sus primeros años porque obviamente lo hacían de buena gana. El dueño de la granja, el dueño de la casa, donaba parte del terreno y venían los hermanos, edificaban, compraban tablas, compraban puertas, hacían ventanas, bancos, ponían y todo lo demás, cortinas, etcétera, y se levantaba un templo. Y mientras este hombre vivía, el templo estaba sin ningún problema abierto a la comunidad adventista. Pero si este hombre se iba al descanso, venía el hijo y decía, señores, lo siento mucho, yo no soy adventista, se me van. No, pero ¿cómo así? ¿Tu padre nos dejó todos estos años? Mi padre. Pero no, este es mío, me corresponde. Lo siento, se van. Muchas iglesias fueron cerradas, por eso se necesitó la figura legal para proteger, ¿sí?, las instalaciones, para proteger a las propias iglesias. Y eso también se tiene que hacer en un puesto de avanzada. Tiene que protegerla con una figura legal. Nosotros tenemos este puesto de avanzada registrado en la asociación, en la entidad de asociaciones sin fines de lucro de España. Un número de registro, un número de NIF, se llama, ¿no? Número de identificación fiscal que se nos otorga, y gozamos con todas las protecciones que el Estado ofrece a estas instituciones, que son no gubernamentales, aclaramos, no tenemos nada que ver con el gobierno. Hay asociaciones que conocemos, asociaciones de lectores, asociaciones de ajedrez, asociaciones de personas que son actores, actrices,
sindicato, es otra cosa, son asociaciones, ¿sí? Donde se reúnen, donde puedan desarrollar todas sus actividades sin problema, asociaciones culturales, y son asociaciones que el Estado les da un estatus legal para funcionar. Y si todos se juntan y compran un local para ponerse a jugar al ajedrez y hacen un campeonato de ajedrez, por ejemplo, y ese local llega a tener problemas, no, este local está protegido porque es una asociación. Y el que compró el local o los que compraron, si nadie puede decir después, no, yo quiero mi dinero, así que a mí ya no me gusta el ajedrez, ahora me gustan las damas. Y yo no voy a jugar más acá. Entonces, devuélveme mi dinero. No, todo se te puede devolver. Si tú tienes la propiedad comprada a tu nombre y te hace el juicio, tú tienes que devolver el dinero. Y hasta ahí llegó ese puesto avanzado, o ese club de ajedrez. Pero si está puesto en una asociación, intrínsecamente lo que se dona no se devuelve. No se puede devolver, porque tú lo has donado. Esta es una de las figuras muy importantes para evitarse muchísimos problemas. Nosotros hemos conocido casos que nos han llamado, donde se han, mire hermano, si comento esto se nos va mucho tiempo, casos muy tristes, y pastores adventistas que nos han contado también de situaciones extremas donde se ha levantado el dicho puesto de avanzada, y después la esposa del hermano que había puesto la mitad, dijo no, y se separó. Y cuando se separó le demandó al marido. Y el marido tenía que pedir dinero que le devuelva y así. El otro decía, no, yo no quiero trabajar acá porque aquel hermano me tiene cansado. Yo no lo aguanto más, así que yo me voy, debe mi dinero. Y venían demandas de juez, de abogado y todo lo demás, juicio. Y eso quedaba en la nada. Porque no había una figura legal. El hermano Francisco hace una pregunta. Que la figura legal sería algo así como personalidad jurídica. Exactamente, es una personería jurídica. Está en todos los países. ¿Sí? Estuve en el año 2018 en Argentina, casi para quedarme definitivamente, y fue ese año que me fui a buscar a mis hijas para traerla para acá. Bueno, yo me iba a quedar allá y había buscado la propiedad en la provincia donde yo nací, el servidor, Tucumán, y la conseguí, pero la propiedad no estaba, digamos, apta, tenía muchos problemas legales, sucesión, juicio, etc. Entonces me dijeron, no te metas ahí, que no. Pero averigüé cómo se hacía una sociedad, y una abogada me dijo, esto es así, tarda aproximadamente unos 3 meses, tú tienes que sacar una cuenta de banco, hacer unos estatutos, los estatutos están en internet, tú los puedes bajar, los puedes modificar a la finalidad del propósito por el cual va a estar abierto esta entidad, y hay que elegir 3 personas mínimo, un presidente, un tesorero y un secretario, ¿sí? Mínimo 3 personas, y después están los vocales. Y después están los cargos subpresidente, subsecretario, subtesorero, etc. Pero mínimo 3 personas. Y esa legalidad es que tú puedes funcionar después. Puedes comprar propiedades, puedes recibir donaciones, puedes, todo que quede bajo la jurisprudencia o la personalidad jurídica de la asociación. Y eso trae mucha tranquilidad, porque pase lo que pase, la asociación siempre va a subsistir. Cuando alguien quiere hacer un juicio va a ser muy difícil. Nosotros tenemos experiencia. En el Señor confiamos. Por eso a nosotros se nos llama a ser precavidos. No confío porque la gente cambia, mis queridos hermanos. Nosotros cambiamos. Es inevitable. Nosotros cambiamos porque a veces estamos bien y tenemos un problema personal, un problema familiar grande y estamos mal. Por eso, querido hermano, sí. Que la pregunta se me viene a la siguiente. Tú decías, yo no vengo acá al campo de mi país a hacer un puesto de avanzada. Simplemente escuché el llamado, dejé muchas cosas y vivo aquí en el campo. Ya. Escucho de mi amigo que te dije el otro día, Nelson Berrú, él tiene un puesto de avanzada, pero él en sí entiendo que ahí solamente están produciendo, entiendo que no hay una sociedad, o por lo menos que yo conozca legalmente, independientemente de ese punto.
digamos lo que tú decías de Nenditos. El puesto de avanzada es un lugar donde estamos preparándonos, ya sea como organización o sea como independientes. Pero si somos independientes, simplemente seríamos una finca privada, más no seríamos puesto de avanzada. No me queda bien claro ese concepto, por favor, mi querido hermano. Sí, hermano. Aquí punto. Gracias. Comento un poquito lo de Nelson Merú. Nosotros lo conocemos, yo hablé con él un par de veces. Este muchacho comenzó con ideas muy grandes para su capacidad, ¿sí? Él me dijo a mí, no, hermano, a mí me lo dijo, hablé con él por teléfono. Me dijo, no, hermano, acá yo quiero ir a lo grande, como el pastor David Gay. Quiero comprar 500 hectáreas y hacer un centro de predicación, una escuela de los profetas, y que vengan los hermanos. Bueno, pero él cobraba a cada interesado $20,000 solamente por la mano de obra para hacerle la casa adentro de esa propiedad. Tenía que dar $20,000. Una casita de palma, como llamamos nosotros, no era de material. Tú sabes ese lugar donde está porque tú estás cerca, ¿no? Él tuvo mucha deserción de los hermanos porque primero toda la parte de la construcción se la delegó a su hermano, o sea que era un negocio familiar, ¿sí? Después no hizo ningún papel que figurara como una entidad jurídica, era un emprendimiento personal de él. Mucha gente se disolucionó, gente que donó mucho dinero, sabemos, conocemos a gente que donó mucho dinero y después se fue sin nada, ¿sí? Iban a venir muchas personas y después no quedó eso en la nada, hasta donde sabemos. Quedó él solo, él con su familia, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hermano, si nosotros entendemos, como dijimos al comienzo, el plan de salvación es que nosotros tengamos que prepararnos en el campo. Tú sabes, hermano, que en el campo hay mucho trabajo, mucho más trabajo que en la ciudad para subsistir. Porque si nosotros, ya no, el hecho de que no vayamos al supermercado a comprar la lechuga, el tomate, en 20 minutos yo salgo con el carrito lleno y me voy a mi casa. No tengo que plantar lechuga, no tengo que plantar tomate, pepino, pimiento, nada. Está todo hecho. En el campo no está todo hecho. Tú tienes que ir a preparar la tierra. Tienes que abonarla. Tienes que hacer los plantines, regarlos, cuidarlos, mirar las estaciones, el frío, el calor, las hormigas, las babosas, como dicen, le han comido un montón de plantas a la babosa. En fin, todo ese trabajo tú tienes que hacer para poder proveerte de alimento. Por un lado, si tú le sumas a esto el evangelismo, tú le sumas a eso la obra médica misionera, si tú le sumas a eso el mantenimiento, porque cuando normalmente uno va a comprar una casa, en la ciudad, como dijimos, está todo concentrado, tú tienes todo listo, y en la gran mayoría de los casos la casa está lista para vivir. Si tú te compras una casa, tiene un presupuesto bajo, la casa está prácticamente abandonada para que la puedas comprar, porque es muy cara, ¿sí? Nosotros compramos una casa, y esta casa que está acá estaba abandonada 43, 44 años, no entraba nadie. Nadie entró, los dueños que están acá al lado, a veces vienen, dijeron, esta casa tuvo más de 40 años cerrada. Y acá no había nada, había mucho que hacer. Si tú me dices que tú puedes solo hacer todo eso, yo te puedo decir, hermano, tú no puedes. Hay mucho trabajo. Por eso, los puestos avanzados concentran un equipo de personas, un grupo, se trabaja en equipo. Y después tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que hacer limpieza, y tiene que hacer mantenimiento. Una ventana, una puerta, una pintura, un suelo, mucho trabajo. Una sola persona que haga todo eso, o un matrimonio que haga todo eso, no se puede. Por eso, hermano, un segundo, por favor. La semana pasada no pude reunirme con ustedes el día sábado, justamente porque estuvimos en aquí más o menos a casi 2 horas, hay un pueblo, hay una ciudad que se llama Santo Domingo. Y había quedado, bueno, el viernes estuvimos por el tema del matrimonio de mi cuñado,
Y el sábado organizamos con gente de Santo Domingo de los Áchilas, fuimos a un lugar a reunirnos y conocimos un nuevo puesto de avanzada que queda de aquí a 130 kilómetros de donde estamos en este momento, ¿ya? Entonces, el centro, ese puesto de avanzada que ellos están construyendo es una pareja, así como ustedes, justamente una parejita de esposos y hay alguien más que está, son prácticamente 3 personas. Exacto. Porque ellos están creando ese puesto de avanzada. No sé la situación legal porque no averigüé ese punto, pero ellos me dijeron que están creando un puesto de avanzada. En ese punto se llama Valle Hermoso se llama. Valle Hermoso se llama el lugar. Pero independientemente de que se llame, no sé cómo está la situación legal, pero le veo que no hay o sea, ellos me dicen creo que están ya, creo que me dijeron 3 años, me dijeron, solo están dedicados a la agricultura, pero no están haciendo, digamos, esta obra de la escuela de Madison, no están haciendo la obra bueno, están haciendo evangelismo, sí, porque fuimos al culto y pasamos todo el día en ese puesto de avanzada. Pero más allá de esto, todavía les falta, ¿cómo te diré? Recursos, no tanto de los materiales, no tanto de los económicos, pero sí le falta el recurso humano. Exacto. Igual, sí. Le falta el recurso humano, primer punto. Aquí hay una provincia que se llama Imbabura, y en Imbabura conocí un puesto de avanzada, hecho por hermanos que son de Colombia. Y ese sí es un puesto de avanzada. ¿Por qué? Porque ya vienen y hacen la escuela de Madison, e invitan a las personas para que vayan y se preparen, hagan los nuevos puestos avanzados. Bueno, es muy bonito porque en ese lugar, siquiera la última vez que yo vi, había unas 20 o 30 personas. Y son más o menos creo que me unas 25 hectáreas. Y son diferentes tipos de actividades. Y hay gente que sí sabe, verdaderamente. Nosotros fuimos por allá con mi esposa a conocer y nos invitaron a que nosotros nos preparemos ahí dentro de San Jerónimo, se llama, en Imbabura. Pero más allá de eso, nosotros no nos preparamos. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión, la preparación más o menos, creo que estaba en unos 6 meses, pero pasamos 8 meses buscando una finca, un terreno, justamente donde estamos ahorita viviendo. Y como tú dices, nosotros no venimos con el propuesto de hacer un puerto de avanzada, sino con el tema de escuchar el llamado y de vivir y aprender más de la naturaleza, aprender más la sencillez, la mansedumbre, la humildad, que aquí, solamente en este lugar, se puede encontrar. Eso, mi querido hermano, y quería comentarte eso. ¿Por qué? Porque he escuchado que hay otro puesto de avanzada en otro lugar, vía a la costa de Santo Domingo, más abajo, no me acuerdo cómo se llama, pero no nos hemos ido para allá. Pero de todas formas, acá en Ecuador, de lo que tengo entendido, o de lo que comprendo o conozco, son prácticamente 3 o 4 lugares. Pero así como tú manifiestas, la organización legal, no he visto. En ese punto. Eso más quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, hermano José, gracias. Hermano, te cuento, nuestra experiencia personal es que si hay algo que va a ser difícil al final del tiempo, es que el Señor consiga hombres y mujeres que crean en el Señor, de manera total, 100%. Nosotros, en nuestra experiencia, te lo vuelvo a decir, hermano, hemos tenido la promesa de 14 personas, cuando estaban por venir acá, de que iban a venir con nombre, teléfono y todo, que iban a venir acá. Y de las 14, uno solo, mi hermano José Antonio, nos acompaña desde ese entonces. Ahora, pasa en todas partes. Lo que sucede, hermano, en la gran mayoría de los casos, que Babilonia es muy fuerte, la gente no quiere avanzar, no quiere probar, no quiere salir de la ciudad. ¿Por qué? Por 1000 razones. Esas no vamos a discutir. ¿Son justificadas? Técnicamente hablando, sí, pero no quiere dar el salto. Y un puesto avanzado es un acto de fe, porque vamos voluntariamente, vamos a dar todo a cambio de
de una promesa. No vamos a recibir nada, porque en el puesto avanzado no hay salario, no hay nada. Hay trabajo, pero hay una promesa. Santidad. ¿Sí? Y quienes dejan la ciudad a cambio de nada visible, tangible, son una promesa. Son pocos los que quieren hacer. ¿Entiendes? Hermana Ivette. Sí, la hermana Mirza Eugenio Campos hace un comentario, dice, una iglesia a la que asistía, la mamá de un hermano dejó dicho antes de morir de que cedería el lugar donde estaba la iglesia, pero no se respetó eso. Los hermanos carnales exigieron que se vendiera el sitio y el hermano vendió. La mamá no dejó legalizado ante notario su deseo. Nos quedamos sin iglesia. Se disolvió. Hace otro comentario la misma hermana, Mirza Bubeño, que dice, el hermano Eli Pico de Colombia con su familia tienen un puesto de avanzada. Conocemos al hermano Eli Pico, tenemos contacto con él. Sí. Hermano, lo que nosotros estamos exponiendo acá es el plan de Dios. Ahora, que nosotros adventistas nos pongamos bajo la dirección de ese plan es otro capítulo. No podemos generalizar. Cada quien tiene su propia experiencia personal con el Señor de fe y eso no podemos cuestionar. El Señor nos dice a nosotros, todo lo que acabamos de enumerar, ¿sí? Especialmente a que lo hagamos mientras podamos, porque hay mucha gente que querrá salir después de las ciudades, cuando venga lo que tenga que venir, porque sabemos que pronto esto se va a, como quien dice, se va a abrir la compuerta y va a empezar a caer todo, ¿sí? Entonces, cuando queramos reaccionar, hermano Pablo, bendición, muchos no podrán. Entonces, van a querer solucionarlo al final, ¿por qué? Por miedo. O porque viene el castigo, se viene todo. Y el Señor dice, no, háganlo con tiempo. Háganlo en equipo, trabajar. Los cristianos de la primera generación trabajaron unánimes. O sea, había una unidad de criterio, de doctrina, amor por las almas. Tenía todo en común. El hermano Juan menciona que aquellos, en el tiempo del fin, deben revivir la piedad primitiva para lo que viene. ¿Sí? Si no revivimos la piedad primitiva, esa característica de la piedad primitiva de tener todo en común, podemos mirarlo en Hechos del capítulo 1 al 4. Todo en común. Ese es el modelo. Dice, debemos revivir la piedad primitiva para que el cielo a nosotros nos unja con su Espíritu Santo, para dar el fuerte pregón. Mientras que no se reviva la piedad primitiva, no podremos. Sí, hay la hermana Fer hace un comentario también, dice, lo triste es que los pastores no están predicando de la sanidad del campo. Yo tengo un pedacito, pero soy sola y no tengo recursos. Y los hermanos no atienden al llamado de salir. Sí. Hace otro comentario la hermana Fer. Soy de Nicaragua y por lo menos en mi sector ya he hablado con algunos y la verdad me ven rara, me miran raro. Exacto. Hermana, no eres única, no es tu único caso el que le sucede a muchas personas. A muchos adventistas les pasa exactamente lo mismo. La iglesia adventista, nuestra muy querida iglesia adventista, no está por la labor de ayudar a los hermanos a salir de la ciudad. Absolutamente. Olvídate, no vayas por ahí. No busques ni consejo, ni mucho menos ayuda. Ellos no están. Especialmente porque si tú te vas, tu diezmo también se va. ¿Sí? Por ahí. Entre otros motivos. Nunca hubo, desde la iglesia, desde la conferencia general, nunca hubo apoyo. Ni a la misma hermana Juay, que ella era la que recibió las visiones y los consejos de Dios y el modelo educativo, la misma iglesia, a ella le decía no. Mira que no espera nosotros. La hermana Juay menciona, mensaje selecto, tomo 2, 4:11 la página, y dice, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de culto, templos,
como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos, un lugar para atender a pacientes, y a la preparación de los obreros, deben establecerse fuera de la ciudad. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Es un consejo de la sierva del Señor. Que lo quieran o no lo quieran tomar, cada uno. Cada uno. Esto es, hermano, lo que es un puesto de avanzada. Y la hora avanzó. El próximo domingo vamos a hablar de lo que no es un puesto de avanzada. El Señor nos ha dejado a nosotros esta indicación para aquellos, no es imposible, para aquellos que quieran probar al Señor. Nosotros, el servidor que está a mi izquierda, mi hermano José Antonio, mi querida llamada esposa que está a mi derecha, y este servidor hemos probado al Señor. Hemos seguido los lineamientos sin ir ni para la izquierda ni para la derecha, como el Señor lo menciona. Y ahí es donde hemos probado en estos 3 años y medio que Dios es grande. Dios ha provisto para nosotros. Cada quien tiene, lo digo, vemos su propia historia o experiencia con el Señor. El Señor a nosotros nos manda que, mira, se viene algo gordo, algo muy fuerte, muy fuerte. Y la preparación debe estar acorde a esa exigencia del tiempo del fin. Vamos a tener que lidiar con gente que está muy imbuida de demonios, que van a hacernos lo imposible para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y si tú crees que esto no es así, hermano, esto será así. Por eso el Señor va a levantar una generación muy fuerte espiritualmente, como nunca antes. Y la experiencia a la que ellos son llamados, no fue llamado nadie desde Adán hasta hoy, septiembre del 2025, nadie tuvo esa experiencia. Porque vivimos en el tiempo de la gracia. Pero cuando se suelten los vientos, no tenemos idea de lo que va a pasar en este mundo. Esto va a llegar a ser un lugar invivible. Y ahí, en el medio de ese escenario, estarás tú, estará ella, estará aquellos que se hayan santificado, vindicando el nombre de Dios aún. Y defendiendo el sábado, que es un trasunto, una imagen del carácter de Dios. Y ese carácter de Dios se va a reflejar en nuestra experiencia de haber conocido a Dios por fe, obedeciendo su palabra, su lineamiento para ese gran conflicto, choque de ideas, de paradigmas, de principios, de lo que es Babilonia y de lo que es el gobierno de Dios. Bueno, pues entonces. Sí, estamos en el primer día de estudiar a fondo que es un puesto de avanzada. Y creo que para empezar hay que definir lo que es un puesto de avanzada de una manera clara y sencilla. La ciudad es igual a pecado. El puesto de avanzada es igual a santidad y salvación. Por tanto, vale la pena que dediquemos todo nuestro esfuerzo y los días que hagan falta, que se alargue este estudio, diría yo, 1 año o 2 años. Todo lo que haga falta para que la definición de lo que es un puesto de avanzada, que es santidad y salvación, se cumpla en cada uno de nosotros y en aquellos que se lancen también a alcanzar ese don de salvación. Por el Espíritu Santo y gracias a Jesucristo para gloria del Padre. Amén. Gracias, hermano. Hermano, para terminar, quisiera darle unas palabras al hermano José, que nos ha comentado ciertas características de gente que se va al campo porque es la luz que tiene. Nosotros debemos orar por todos nosotros, por aquellos hombres y mujeres fieles que temen su nombre. Y yo respeto muchísimo, porque el hecho de haber ya tomado la decisión de abandonar la ciudad para mí es un gran mérito. Personalmente lo digo, es un gran mérito. Lo que sí quisiera dejar en claro en este humilde púlpito es que el plan de Dios
es que nosotros trabajemos en equipo, al final del día. No solos. Solo somos vulnerables. O somos más vulnerables que trabajando en equipo. Por eso el Señor nos llama a trabajar en comunidad. En los puestos avanzados, varias familias. Otro de los aspectos es que los puestos avanzados ofrecen algo que las familias, porque se va solo, no puede hacerlo, que es preocuparse por aquel que no tiene a dónde ir, no tiene recursos económicos, como la querida hermana de Nicaragua, y que hay personas que quieren salir. Les puedo garantizar, hermano, a nosotros nos han llamado personas que quieren salir de verdad, pero no tienen recursos. Y hablan con otra persona y no puede, no quiere. Entonces, el que se va solo, en la gran mayoría de los casos, si no es en completamente todos los casos, en la gran mayoría de los casos, se va él y su familia. No piensa en las personas de bajos recursos que quieren servir a Dios como esta persona que se va. Porque no tiene comodidades y se van solos. El puesto avanzado está hecho para que puedan albergar a muchas personas que no tengan recursos. Recordemos que en el antiguo Israel había 3 tipos de personas al que el Señor le decía a los israelitas: no te metas con ellos, cuidadito con ellos. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eran personas vulnerables. No hagas medidas falsas con ellos. No le cobres usura. Cuidado con maltratarlos. Trátalo como se debe tratar. Tenía especial cuidado, porque el Señor tenía interés en que esa persona vulnerable no se aprovechara a la gente. Y hoy podemos sumar a 2 tipos de personas más a esos 3 tipos de personas: a los ancianos y a las madres solteras. Voy a contar un caso, con esto voy a cerrar. Tiempo atrás me llama una señora, adventista de años, y me dice: hermano, yo estoy en este país, quiero salir de la ciudad, tengo un hijo de un adolescente, y soy adventista de muchos años. Además, mi papá era adventista, o sea, yo ya vengo de adventista de cuna, como decía. Usted no se imagina, hermano, lo deseo que tengo que salir de la ciudad. Quisiera hacerlo, pero no tengo dinero. He hablado con unos hermanos de que tienen puesto avanzada acá en este lugar, en este país. No quiero mencionar el país, pero hablé con ella personalmente. Y ¿saben lo que me dijeron? Hermana, usted acá no puede venir sin su esposo. Porque usted va a ser una tentación para los santos que viven acá. Para los hombres santos. Usted no lo podemos recibir. Pero yo quisiera venir acá con mi hijo, quisiera ayudarle. No, hermano, usted va a ser una tentación. Fíjense ustedes lo que le responde a los otros a esta dama que quería servir al Señor, consagrando su vida y la de su hijo, que también está dispuesto a salir de las ciudades, otros siervos de Dios santos. Ella va a ser una tentación. Si tú no tienes esposo, tú acá no puedes entrar. ¿Tú qué haces, hermano, hermana, con esa persona? Va a ser lo mismo. Nosotros no. Nosotros solo decimos: hermana, venga, bienvenida. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decirle que no? ¿Acaso yo me veo mejor que ella? ¿Estoy ya con un pie en el cielo? ¿No me quiero juntar con pecadoras? Decirle que esa señora va a ser fuente de tentación a los hombres de acá, a los santos hombres de acá. ¿Cómo le va a decir eso? No, hermano, no. Usted tiene que venir con su marido, si no, acá no podemos aceptar. Hay de todo, hermano. Señora, yo la verdad que cuando me lo contaba no lo podía creer. Pero es así. Nosotros tenemos que pensar también, como puesto avanzada, en las personas vulnerables, en las personas que no tienen recursos. Acá dijimos, acá hay habitaciones para poder, hay espacio de sobra. Y hay que trabajar para tener habitación. Pero todas las habitaciones nuestras que estamos teniendo, hay 1 o 2 más ahí, libres, esperando, pero hay mucho más espacio. Y hay material comprado para poder hacer las comodidades. ¿Está? Hay
cámaras, armarios, ahí está todo. Pero faltan brazos, personas que quieran venir a trabajar. Pero Babilonia es Babilonia, ofrece la comodidad. Y nosotros venir acá al campo a trabajar a cambio de nada, porque en el puesto avanzar no hay dinero, pero hay muchas bendiciones y una promesa. Y de los puestos avanzados saldrán hombres y mujeres santos con rostros resplandecientes a dar el último pregón. Esa es la promesa. Y si tú no lo crees, nosotros sí lo creemos. El Señor lo bendiga. Amén. Y nos guarde. Amén. Oremos por todas aquellas almas que quieran y desean salir de las ciudades. Oremos por aquellas almas que ya lo hicieron. Y oremos los unos por los otros. Porque el Señor, como quiera que sea, esto, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, alistará un ejército. Y ese ejército saldrá a vindicar el nombre de Dios. Amén. Que tú estés y que este servidor esté y que cada uno esté, solo Dios lo sabe. Pero ese ejército está. En el futuro estará, pero purificado. Dios nos llama ahora, te invito. Forma parte de eso. Comienza ahora tu entrenamiento. Pruébame. Aquello que la vez pasada comentábamos con el hermano Francisco y la hermana Graciela, creo, que están teniendo idea de salir de las ciudades. Y bueno, hermano, si no tienen dinero, dije de avión a España más barato que comprar una casa, les esperamos acá. Pero así le decimos a todos. Nosotros queremos formar una familia espiritual en grupo, porque también tiene mucho que ver, hermano, el contacto en la interacción entre hermanos. Si tú te vas solo, ¿cómo tú sabes que tu carácter está cambiando si no interactúas con nadie? ¿Cómo tú sabes que tú no quieres mezquinar tus ollas, una vez me dijeron una señora, y tus enseres domésticos porque no quiere que nadie los use? Hay personas que son muy territoriales en su casa. No les gusta que le usen el baño, no les gusta que le usen las cacerolas, los platos, los vasos, son de ellos. No. Prestártelo, no. Somos egoístas, ¿no? Por naturaleza. Tenemos que ser generosos, dadivosos, interactuar con hermanos. Nos hace que nuestros caracteres también cambien. Amén. Sí. Un mensaje de Siervo 33. Me dan ganas de ir a ese puesto de verdad. Bueno, Siervo 33, sé quién eres. Y te esperamos acá con un abrazo y una alfombra roja y ya estamos cargando. Y al papá, perdón, y al papá de Siervo 33 también. El hermano Arturo Sánchez dice, la Biblia dice que ayudar a las viudas y a los huérfanos. Exacto. Tenemos que ayudarlos. Hermanos, hay personas que no tienen dinero. Comprar una casa cuesta dinero. Ya de por sí juntar a varios para un solo propósito no es fácil. Y el que va a comprar una casa, mira, el que va a comprar una casa, lo primero que va a hacer es llevar a su familia. No va a llevar a las personas que no sean su familia. La gran mayoría de los casos. No. Y si quisiera llevar a alguien fuera de su familia, ¿dónde le va a dar la comida? ¿En la sala? ¿En dónde va a dormir? Porque tiene que tener una mínima privacidad. Irse solo no cierra en el plan de Dios. En tu cabecita puede ser. No, ahí yo no lo digo. En tu cabecita puede ser que cierre. Pero en el plan de Dios, que cada uno tenga una comodidad, una privacidad, que compartan tiempo, que interactúen, que compartan labores, que compartan trabajo, responsabilidades, y que entre todos el Señor haga un grupo santo. Esa es la finalidad de los puestos avanzados. Que no la cumplan los que se van solos, no la podrán cumplir. ¿Qué pasará con ellos? No sé, yo no tengo respuesta. Tenga el Señor misericordia primero de nosotros y también de ellos. Y la imagen de esto, es el aposento alto de los 120 que recibieron Pentecostés, el Espíritu Santo. Exacto. Y nosotros también, si somos fieles en este tiempo final, también
también la lluvia tardía. El Espíritu Santo vendrá sobre los puestos de avanzada. Esa es la promesa. Esa es la promesa que nosotros, estos 3 servidores, creemos. El Señor ha prometido una lluvia abundante de su Espíritu Santo en aquellos corazones que hayan purificado su vida a través de la obediencia a la verdad. Y nosotros lo creemos. Hay otras verdades, completamente de acuerdo, pero esta es una de las principales, porque de aquí arrancamos una carrera de prueba y fe en Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que a cada uno pueda bendecir. Esperamos Dios mediante para el próximo domingo lo que no es un puesto de avanzada. Vamos a entrar más en detalle en lo que comentó, por ejemplo, el hermano José o alguien más. Entonces, ya se otra cosa, es increíble. Que el Señor nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Le invitamos al próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora, 20 horas, hora de Madrid, hora de España. Y que el Señor tenga misericordia de su iglesia, hermano. Vienen tiempos muy difíciles. Aparentemente ya comenzó un falso reavivamiento en Estados Unidos. Miremos lo que pasa en Estados Unidos. Ese movimiento religioso algo nos está diciendo. Preparémonos, porque cuando vengan las cosas sucederán rápido. Tomemos a Dios como fuente de fe y práctica. Practiquemos lo que Él dice y creamos lo que Él nos dice. Por eso. Este movimiento religioso es para aclarar. Este movimiento religioso que están haciendo es apóstata. Pero se ha mencionado el hermano Gerardo, porque eso es un signo bíblico de que estamos en el tiempo del fin y de que la venida de Jesucristo está a las puertas, porque Estados Unidos va a ser el que falsamente, en el nombre de la religión, unido al papado, van a perseguir a aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios, concretamente al sábado, y no quieren aceptar el domingo que va a ser impuesto por Estados Unidos. La ayuda del papado a todo el mundo. El domingo es un día falso, un día del enemigo, y el sábado es el día del Señor. Ahí estamos puestos de avanzada, para mantener ese frente incólume y victorioso hasta la venida del Señor. Amén. Recordemos que el hermano Juan nos dice en los testimonios que antes de que venga la lluvia tardía, el fuerte pregón, va a haber un falso reavivamiento en Estados Unidos. ¿Será este? No lo sabemos. Pero habrá un falso reavivamiento en el mundo evangélico. Y ellos creerán que ya está a las puertas del cielo. Antes que venga el verdadero. Ese reavivamiento y reforma de ese pequeño remanente que saldrá henchido, llenos de espíritus. Pero antes tiene que venir uno falso. Y algo está pasando en Estados Unidos. Abramos nuestros ojos y que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento tan hermoso que nos da de poder estudiar tu voluntad y tu palabra. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Necesitamos de ti siempre y hoy más que nunca. Se vienen momentos muy, muy difíciles para el mundo y para tu iglesia. Levanta obreros, valientes, obreros que sean leales a ti en cualquier situación. Pero necesitamos prepararnos para ello. Conoce cada corazón, cada voluntad, cada persona. Acuérdate, Padre, que somos pobres. Ten misericordia de nosotros. Y levanta a esos Elías que tú has prometido para el tiempo de Jesús. Te lo suplicamos y te lo rogamos. Te lo imploramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanito, gracias por todo. Nos vemos Dios mediante para esta segunda charla, reunión, lo que no es un puesto de avanzada el próximo domingo, Dios mediante. También semana para todos. Hermano Gerardo, abre el puerto. Aquel que quiera material, vamos a comentar la otra semana sobre los libros que tenemos para compartir, aquellos que quieran
leer un poco la historia y los lineamientos que el Señor tiene ya escrito para que podamos estar seguros de que lo que vamos a hacer es de Dios y no de los hombres. El Señor dejó mucho material. Que el Señor la bendiga. Feliz semana. Amén, amén. Hermano Gerardo, mañana te llamo. ¿Cómo no, hermano? Perfecto. Bendiciones. Fuerte abrazo. Este abrazo.